El manillar es una pieza fundamental de la moto. Por eso, las alzas no se pueden montar de cualquier manera. Y es que un error aquí podría traer consecuencias muy graves. Pensé que para hacer este vídeo lo mejor era pedirle consejo a mi amigo Luis del taller Motocamp. Si quieres ponerle unas alzas al manillar de tu moto y quieres hacerlo como un profesional, no te pierdas este vídeo. ¿Qué pasa aquí? Hombre, si vengo sin la moto iba a quedar raro eso. Sí, casi. Ay, qué tío es. Ah, tranquilo. No hay prisa ninguna. Bueno, veo que no da abasto, ¿eh? Bueno chicos, vamos a ver. Esto a priori es una operación muy sencilla, que cualquier persona podría hacer en su casa, pues, en el garaje, con un mínimo de herramientas y conocimientos, cualquiera lo puede hacer. Entonces lo veo tan factible que si os parece os cedo la herramienta, las instalaciones y vosotros mismos lo hacéis. Si tenéis una duda, pues nada, ¿quién dijo miedo, tío? Sin problemas. Venga, al lío. Venga. ¿Vale? Una preguntilla. Sí. ¿Qué par de aceite lleva? ¿Qué orden seguimos? Vamos a ver, en esta moto concretamente BMW nos dice que son 40 Newton los tornillos delanteros. Ajá. Y 19 los traseros, Sí. pero como van por palomilla, Sí. tendréis que darle un tiento con cuidado. Sí. Eso es muy importante, sí, primero apretar los delanteros para que haga una cuña al manillar. O sea, primero los que están más cercanos al display. Eso Vale. es, a 40 Newton con la finalidad de que en una frenada fuerte no se nos gire el manillar. Claro. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, eso sí. Vale. 40 Newton. Detrás 19, pero al no disponer de tornillo y hay que hacerlo con la palomilla, Ajá. un tientecito. Bueno amigos, vamos allá. Lo primero, protegemos el depósito. Después, giramos el manillar al lado izquierdo. Aflojaremos los tornillos en cruz. Iremos poco a poco, evitando someter la pieza a un estrés innecesario. Una vez hayamos retirado los 4 tornillos, será el momento de levantar el manillar. Pero esto tiene su truquillo. Afortunadamente, Luis estaba cerca. Algo con el manillar hacia arriba, en la punta del manillar. Dale un golpe. ¿Aquí? Hacia arriba. Bueno, ahora vamos a por las alzas. Tanto las alzas como el sistema de apertura rápida son de una de las mejores marcas alemanas de accesorios para motos. Las alzas son de 25 milímetros. En el montaje cambiaremos el tornillo inferior por el sistema de apertura rápida. Por eso te van a sobrar 2 tornillos. No te preocupes, lo estás haciendo bien.
Como veis, en el montaje de las alzas colocamos primero los tornillos superiores, pero no los apretamos. Donde deberían ir los tornillos inferiores colocamos el sistema de apertura rápida, pero no apretamos las palometas. Ahora ha llegado el momento de apretar los tornillos superiores, así que giramos el manillar al lado derecho. Si el fabricante de las alzas no indica otra cosa, nos ceñiremos al par de apriete aconsejado por el fabricante de la moto. Como ya explicó Luis, en este caso 40 Nm. Esto es algo que hay que hacer con una llave dinamométrica. Si no la tienes ni te la quieres comprar, lo mejor es que te olvides de este tutorial y lleves la moto a un mecánico. Ahora nos tenemos que asegurar que los manguitos y el cableado no se quedan cortos. Esto es algo que puede ocurrir con cierta facilidad si las alzas son muy largas o tienen mucho avance hacia el piloto. Bueno, pues ya solo nos queda probar el sistema. ¡Guau! Vaya diferencia. Bueno, Luis, pues tío, muchas gracias por todo y sobre todo por tu paciencia.